Hemos de comenzar señalando que, pese a la trascendencia que tiene en el mercado la contratación bancaria, no existe una legislación que de un modo sistemático y omnicomprensivo se encargue de regular todos los contratos bancarios, o cuanto menos los más habituales. La regulación que continúa vigente en nuestro derecho en este ámbito es el Código de Comercio, que como sabemos es un código de 1975, ya sabemos simplemente por este indicio que es una regulación ya cuenta con muchos años en vigor y por tanto un cierto desfase de la realidad del mercado, pero además, como también sabemos, es regulación dispositiva que puede ser, por tanto, derogada por la voluntad de las partes y en la práctica así es porque los contratos bancarios cuentan con condiciones generales de la contratación muy desarrolladas que dejan poco ámbito para la eficacia práctica de los preceptos del Código de Comercio. Y no, por no mencionar que muchos de los contratos, como vamos a ver, son atípicos. En segundo lugar, dentro de la contratación bancaria, aunque no esté específicamente pensado para la misma, pero sí que tiene una especial significación por la frecuencia con que se aplica, es la ley de condiciones generales de la contratación que ya vimos en el tema relativo a los contratos mercantiles y que, a lo dicho allí, no repito, insisto, es uno de los sectores donde se aplica mayormente. También se aplica cuando estemos con un consumidor la Ley General de Defensa del Consumidor y Usuarios, y vuelvo a decir lo mismo, ya lo vimos también en contratos mercantiles, pero en este ámbito pues adquiere un especial protagonismo en la práctica. A partir de estas tres normas que tienen un carácter más general, tenemos también leyes que se encargan de regular contratos en particular y lo hacen de una manera bastante extensa, como he visto. La ley de crédito al consumo, la ley de crédito inmobiliario, son leyes que no están pensando en, concretamente en la contratación bancaria, pero como se suelen hacer a través de entidades de crédito, se aplica también a los contratos, a la contratación que hacen las entidades de crédito de estos productos. Igual ocurre con la ley de servicios de pago que veremos también, volveremos a ella en este mismo tema. Esto en cuanto al derecho jurídico privado. Pero también existe una amplia regulación sobre la transparencia en la Ley de Ordenación, Solvencia y Supervisión de Entidades de Crédito, en la Ley de Autonomía del Banco de España y en la normativa de desarrollo posterior, bien a través de órdenes ministeriales o de circulares del Banco de España. Y esta normativa de transparencia tiene una naturaleza propia del derecho administrativo y, por lo tanto, su incumplimiento va a generar la consiguiente, va a ser calificada como infracción administrativa y generará la consiguiente sanción administrativa. Pero además, y esta es la especialidad dentro de la contratación bancaria, también tiene efectos jurídico-privados. Nos ocuparemos más ampliamente de esta eficacia en las prácticas, pero os anticipo que ha habido jurisprudencia que ha otorgado eficacia contractual a esta normativa, a los incumplimientos de esta normativa de transparencia, bien a través del error como vicio del consentimiento o a veces incluso el mero incumplimiento ha dado lugar a indemnización, al reconocimiento de una indemnización de daños y perjuicios. Por lo tanto, aunque son normas que se contienen en una regulación propia del derecho administrativo con sus consiguientes infracciones y sanciones, también tiene una eficacia jurídico privada. En cuanto a las clases de contratos bancarios, deciros que la clasificación más tradicional es la que divide los contratos bancarios entre operaciones pasivas y activas. Aquí se está atendiendo como criterio delimitador a lo que es el balance de una entidad de crédito. Operaciones de pasivo, es decir, aquellas operaciones que se inscriben en el pasivo del balance, es decir, en aquella parte del balance donde se contiene el cómo se financian los bienes de la sociedad, cómo se financia el activo. Y dentro de estas operaciones pasivas en las entidades de crédito se incluyen aquellas mediante las cuales reciben medios y disponibilidades monetarias y financieras de sus clientes. Por eso van a la parte del pasivo, porque
porque el banco recibe dinero que evidentemente tiene que devolver, por eso están en el pasivo. Y luego están las operaciones de activo, que van al activo, es decir, son los bienes que tiene la sociedad, tienen las entidades de crédito, y son aquellas mediante las cuales las entidades de crédito conceden a sus clientes sumas de dinero o disponibilidad para obtenerlas. Son activo porque los clientes deben de devolverlo a la entidad de crédito. Y luego tenemos las operaciones neutras, generalmente son operaciones de gestión y que se inserta dentro de lo que podríamos llamar la intermediación bancaria. Dentro de los contratos es tradicional, y así lo hacemos nosotros también, comenzar por el contrato de cuenta corriente bancaria. Por tal, entendemos aquel contrato de gestión, por lo tanto estamos dentro de es una operación en ese aspecto neutra, en virtud del cual la entidad de crédito se compromete a realizar por cuenta de su cliente cuantas operaciones son inherentes al servicio de caja. Destaco el tema del servicio de caja porque vamos a ver que es el núcleo del contrato, realizando las correspondientes anotaciones contables, que es la técnica a través de la cual se articula. En cuanto a la función económica, por tanto, el núcleo, ya lo hemos anticipado, es que el cliente pueda disponer del servicio de caja de la entidad. Lo más tradicional ha sido el servicio de ventanilla, es decir, acudir al banco, a la sucursal y a través de la ventanilla de la persona que está allí, del empleado de la entidad que está allí, hacer disposiciones o hacer ingresos. Pero también la capacidad de poder expedir cheques y pagares. El banco le proporciona el talonario para poder utilizar estos títulos de valores, ordenar transferencias o domiciliar recibos. En definitiva, el contrato de cuenta corriente bancaria permite disponer del servicio de caja de la entidad. Y para ello, esta cuenta corriente utiliza la técnica contable del debe y haber. Es decir, las disposiciones se van a compensar con los ingresos, mejor dicho, se van a compensar con las disposiciones para ofrecer al final un saldo contable donde se contiene el dinero que se dispone en la entidad. De todas formas, quisiera llamar la atención de que este contrato es el que sirve de soporte a otros contratos bancarios activos y pasivos. Es decir, si el cliente efectúa un depósito, se hace a través de la cuenta corriente. Si se le concede un préstamo, se hace a través de la cuenta corriente. Por lo tanto, este contrato, además de ofrecer el servicio de caja, también es el que soporta el resto de contratos bancarios que articula el cliente con la entidad de crédito. En cuanto al régimen jurídico, es un contrato mencionado en el Código de Comercio, pero no cuenta con una regulación detallada. Por lo tanto, la regulación en la práctica la tenemos que buscar en las condiciones generales de la contratación que regulan ese contrato. Es un contrato, se dice que consensual, pero como acabo de anticipar, siempre van a haber condiciones generales de la contratación. En práctica no es habitual, yo de hecho no lo he visto jamás, que este contrato sea meramente un contrato verbal. Siempre va a haber un contrato por escrito, insisto, donde se desarrollan en más amplias condiciones generales de la contratación las condiciones del mismo. La jurisprudencia ha declarado la autonomía de este contrato. Lo normal es que el contrato de cuenta corriente se encuentre vinculado a otros contratos, ya hemos dicho que es a través del cual se articulan el resto de operaciones de activo y de pasivo. Pero no obstante, la jurisprudencia reconoce su propia autonomía. En cuanto a los sujetos, deciros que un cliente no hay obstáculo a que tenga varias cuentas corrientes en la misma entidad de crédito. También una cuenta corriente puede tener varios titulares. Aquí es donde debemos de distinguir entre las cuentas corrientes solidarias y las cuentas corrientes mancomunadas. La cuenta corriente solidaria es aquella que nos permite una gran agilidad a la hora de disponer los fondos, lo que también requiere que los diferentes titulares tengan una gran confianza entre ellos, porque uno solo puede vaciar los fondos de la cuenta corriente. Por eso, cuando estamos hablando de sociedades en los cuales hay varios administradores, o cuando estamos hablando de asociaciones, de fallas, de entidades en las cuales hace falta un control, lo normal es que la cuenta corriente sea mancomunada. Es decir, que para disponer de los fondos es necesaria la concurrencia o bien de todos los titulares o, si se ha pactado, al menos de varios. Es habitual que haya 3 titulares mancomunados y para disponer del dinero de la cuenta sea suficiente la firma de 2 de ellos. De esa manera se establece un control sobre las disposiciones que se hacen en la cuenta para evitar que uno de ellos pues, pueda quebrar la confianza del resto y quedarse con los fondos con los consiguientes problemas que ello acarrearía.
Deciros también que la titularidad de la cuenta no predetermina la titularidad de los fondos, es decir, una cuenta corriente con una titularidad no quiere decir que los fondos que hayan ahí necesariamente sean propiedad de ese titular. Puede ocurrir, por ejemplo, que una cuenta con dos titulares, los fondos que tengan sean solamente de uno de ellos. Y por último, deciros que no hay que confundir tampoco titularidad compartida con personas autorizadas. Es posible que haya una cuenta corriente con un solo titular y con alguna persona autorizada para disponer de sus fondos. Esto ocurre, por ejemplo, también bastante con frecuencia en el ámbito familiar, en el que una persona ya mayor que no va con frecuencia al banco autoriza a uno de sus hijos para que vaya al banco a sacar dinero. Por lo tanto, el titular sería el padre o madre ya ancianos y el que dispone, pues el hijo con el que convive más habitualmente y que se encarga de las gestiones con el banco y por eso tiene capacidad para disponer de los fondos de la cuenta corriente. En cuanto a las obligaciones de las partes, obligaciones de la entidad de crédito, prestar el servicio de caja, que hemos dicho que es la obligación principal. Luego también verificar las correspondientes anotaciones de abono y cargo. Hemos hablado ya que se tienen que incluir en el debe y en el haber, los ingresos y las disposiciones. Cuando se solicite por parte del cliente, se le va a entregar traenor de cheques y de pagarés. Y por último, también tiene que informarse sobre la marcha de las operaciones para que el cliente pueda mostrar su disconformidad en el caso de que discrepe de alguna operación efectuada. Ten en cuenta que es habitual cuando uno tiene ya la cuenta corriente, pues por ejemplo tiene domiciliaciones, transferencias y tal, pues tiene que tener acceso a la cuenta corriente para saber si esas disposiciones que se ha hecho sobre la cuenta son acorde a su consentimiento, como vimos en su momento en la ley de servicios de pago o no. Y las obligaciones del cliente es el abono de gastos y comisiones. Las cuentas corrientes bancarias suelen llevar alguna comisión de mantenimiento y luego por las diferentes operaciones que se van haciendo, pues se cobran también comisiones por ello. También es obligación del cliente el efectuar las provisiones para la entidad de crédito pueda abonar a terceros los pagos comprometidos. ¿Vale? La cuenta corriente en sí mismo no implica capacidad de disposición por parte del cliente, ¿vale? Del dinero del banco, sino la cuenta corriente, tú puedes tener una cuenta corriente y tener fondos cero, ¿vale? Por tanto, si se quiere hacer algún pago a través de esa cuenta corriente, existe la obligación del cliente de tener disposición de fondos sobre la misma. Y por último, si no hay provisión y la cuenta corriente quedan descubierto, se deberán satisfacer los intereses. Es decir, puede ocurrir, de hecho ocurre, que en una cuenta corriente entre algún cargo y no haya dinero. Entonces el banco, si el cliente, por así decirlo, es un cliente ya de confianza de la entidad, el banco anticipa el dinero. Entonces en ese caso, el dinero que está poniendo el banco, que es un dinero del banco, sobre el cual no hay o sea, no hay fondos previos por parte del cliente, el banco anticipa sus fondos para que la cuenta no quede en descubierto, ¿vale? Y que el pago sea atendido y, por tanto, en compensación a ese adelanto de dinero que hace el banco, hay que abonar unos intereses. No obstante, cuando estemos dentro del ámbito de la ley de crédito al consumo, el artículo 20 establece una limitación a los intereses que puede cobrar la entidad de crédito.